tardes a todos. Muchas gracias al doctor Javier, a la maestra Elizabeth, al licenciado Octavio por todo su apoyo y por la invitación para venir a dar esta plática. Como decía el doctor Javier, vengo del Centro Universitario UAM Ecatepec, que es una escuela de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y nosotros estamos de manera introductoria, nosotros estamos en Ecatepec. Estamos aproximadamente a 2 horas y media de aquí del INAOE, hacia el norte de la Ciudad de México, a 15 minutos de la Ciudad de México sin tráfico y a 2 horas en hora pico, ¿no? En hora pico. Somos parte de la mancha urbana que ha crecido alrededor de nuestra Ciudad de México, una ciudad de lo más grande a nivel mundial. Somos la segunda entidad más poblada a nivel nacional, solo después de la delegación de Iztapalapa. Si ustedes van a la Ciudad de México, Ecatepec, los que conozcan Ecatepec, saben que la mancha urbana es lo que se puede ver ahí fundamentalmente. Quería yo poner algunas cuestiones turísticas, pero creo que hemos crecido más, lo que tenemos es más casas que otra cosa, pero quizá lo que podríamos destacar es la Casa de Morelos. En Ecatepec de Morelos fue donde fue fusilado el generalísimo Morelos, y tenemos un museo pequeño de la Casa de Morelos. Y el Puente de Fierro. El Puente de Fierro es una estructura que actualmente no se está usando, pero que fue construida por Eiffel, por el mismo arquitecto de la Torre Eiffel. Mi centro universitario, como les decía, es parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero es una escuela pequeñita. Es una escuela pequeña, alrededor de 1,400 estudiantes tenemos de matrícula. Nosotros tenemos una maestría en Ciencias de la Computación que está registrada en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, que es en donde yo imparto algunas materias, e impartimos 6 licenciaturas, entre las cuales está ingeniería en computación, que también parte de mi tiempo de docencia lo dedico a la parte de ingeniería. Estamos a la mitad del Cerro de la Cruz, entonces nuestros estudiantes hacen mucho pulmón para llegar a nuestra escuela. Seguramente somos la escuela de más altura en Ecatepec, porque estamos hasta arriba de 2,000 y cacho de metros, ¿no? Es escuela pequeñita, pero me parece que es muy bonita el paisaje. Yo pertenezco a un cuerpo académico registrado ante la SEP en consolidación, y dos de las líneas de investigación que en lo particular cultivo son una que es de electrónica de estado sólido, en donde trabajo con cuestiones que van desde caracterización, modelado, fabricación, simulación, diseño de circuitos electrónicos y dispositivos electrónicos, principalmente de semiconductores de capa delgada, alternativos al silicio. Esta línea de investigación la cultivo porque es mi línea de formación. Yo soy doctor en ciencias con especialidad de electrónica de estado sólido del CIMBESTAB de la Ciudad de México. La otra línea de investigación, que le llamamos tecnología aplicada a la educación, es una línea que nosotros desarrollamos porque en la escuela, cuando recibimos a nuestros estudiantes, nos damos cuenta de que tienen muchos problemas en el área de matemáticas, de física. Y entonces, es muy difundido que la tecnología puede ayudar al proceso de educación y que tiene grandes potencialidades. Entonces nos interesaba aplicar este tipo de tecnologías, las tecnologías emergentes, para el desarrollo de material educativo que ayudara a hacer más eficiente este proceso de enseñanza. Principalmente nos interesa a nosotros el área de matemáticas, el área de física, las áreas afines a la ingeniería, y entonces por eso tratamos de desarrollar algunas aplicaciones de computación para esta área, y hacemos varias actividades. También algo que nos motivó mucho a trabajar en esto fueron algunos de los resultados que día a día encontramos en los periódicos, y que día a día encontramos que son parte de lo que diario vemos, en la televisión o en el internet. Por ejemplo, aquí traigo un encabezado
que salió el 19 de septiembre del 2017, con lo del temblor ya no tuvo tanta trascendencia, pero me parece que era alarmante, ¿no? Los resultados de la prueba Planea 2017, que es la evaluación que hace la Secretaría de Educación para ver el logro académico de nuestros jóvenes, decían que 6 de cada 10 alumnos tienen un aprendizaje insuficiente. Esto es algo que es recurrente, Estos son periódicos que, notas periodísticas de diciembre del 2016, de febrero del 2017, en donde la prueba PISA daba resultados similares, ¿no? Decían que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes de 15 años, reprobaban, el 48% reprobaba el área de ciencias o de física, o de ciencias donde se incluye la parte de física, de matemáticas o de lectura, ¿no? Eso, desde nuestro punto de vista, es alarmante porque habla de que, bueno, prácticamente la mitad de nuestros jóvenes no tienen la capacidad para acceder a estudios de educación superior de calidad o acceder a trabajos bien remunerados. Yo creo que cualquier sociedad debería de estar preocupada por esta situación. Y en lo particular, bueno, pues nosotros nos interesaba mucho trabajar en esta área. Esto no es una situación que se esté dando apenas, no es una situación que sea de los últimos años. En esta gráfica pongo los resultados promedios de las evaluaciones de México, que son estas 3 de aquí, históricos de la prueba PISA, desde el 2000 hasta el 2014, el 2015, que es cuando la última evaluación. Déjenme les explico un poco la gráfica. En el eje de las Y tenemos el puntaje, el resultado del puntaje de la prueba PISA. La prueba PISA cataloga los resultados, en función de los resultados, en 5 niveles. El nivel 1 es nivel insuficiente, el nivel 2 es apenas suficiente y, por supuesto, el nivel 5 es un nivel muy destacado, ¿no? Nosotros, o el promedio de los estudiantes en México, estamos alrededor de 420 puntos. Que si ustedes ven, ha sido un comportamiento pues razonablemente estable, no es algo que esté cambiando, ¿no? Hay gente que dice que para poder llegar a niveles adecuados de resultados, necesitaríamos esperar 30 o 40 años, no lo sé, ¿no? Yo veo una tendencia que es estable y que si no hacemos algo diferente no va a cambiar, ¿no? Estamos en el margen, estamos en la frontera entre valores insuficientes y valores, pues, suficientes, pero pasando de panzazo, ¿no? Estamos en esa frontera. Este nivel de aquí, la línea roja, representa el nivel que obtuvo en el 2015 República Dominicana, que fue el país de peor rendimiento en la prueba PISA. Obtuvo 332 puntos. 400, en el 2015 República Dominicana, que fue el país de 50 puntos, es el promedio que obtienen los países de la OCDE, que es el organismo que organiza esta evaluación a nivel internacional. En el 2015 el promedio más alto fue obtenido por Singapur, que fue de 556 puntos. Es decir que nosotros podemos tener un panorama muy claro de lo que está sucediendo en nuestro país, o cuando menos lo que reporta esta prueba PISA, ¿no? Reporta que nuestros niveles de aprendizaje son muy por debajo, muy por debajo al nivel promedio, y esto es, creo yo, crítico en un mundo globalizado, en un mundo donde la competencia de nuestros estudiantes y de nuestros hijos va a ser contra ingenieros o contra especialistas de todo el mundo. Entonces, y creo yo que además es dramático porque otro de los resultados que planteaba la prueba PISA es que a nivel nacional, el 40% de nuestros jóvenes plantea que está interesado en trabajar en un empleo que tenga que ver con algún tipo de actividades científicas, que requiera de formación científica.
En este caso es uno de los puntos que salimos mejor evaluados que, por ejemplo, Japón. Japón solamente el 24% de los jóvenes quiere trabajar en un empleo que esté relacionado con actividades científicas. En donde estamos mal es que solamente alrededor del 0.1% de esos jóvenes tiene un nivel de entre el 4 y el 5 que sería adecuado para desarrollarse en ese tipo de actividades. Es decir, lo que estamos generando, tenemos gente que le interesa la ciencia, gente que le interesa esta área de desarrollo científico, pero no los estamos formando adecuadamente para que puedan desarrollar todas sus capacidades. Entonces eso desde mi punto de vista es dramático. Me parece que cuando me invitó el doctor Javier a dar la plática aquí y me comentó que era un programa de posgrado, que estaba enfocado a la enseñanza de las ciencias exactas, me parece que es muy pertinente este tipo de programas y este tipo de actividades, porque tendría que ser un problema de prioridad nacional modificar nuestro sistema educativo para mejorar el desempeño de nuestros hijos. Un poco para introducirlos a cuál es, desde nuestro punto de vista, la problemática por la que estamos teniendo estos resultados, les quisiera decir que, por ejemplo, describir un poco más lo que es la prueba PISA, ¿no? La prueba PISA es el programa para la evaluación internacional del alumno. Pues, les decía yo, es organizado por la OCDE. La prueba PISA evalúa hasta qué punto los estudiantes de 15 años han adquirido habilidades o conocimientos fundamentales para participar en las sociedades modernas, en las sociedades del conocimiento que estamos viviendo. Tiene tres áreas fundamentales de evaluación, les decía yo, ciencias, lectura y matemáticas. Y a diferencia de lo que normalmente se evalúa en el salón de clases comúnmente, lo que evalúa la prueba PISA no solamente es si el estudiante puede reproducir el conocimiento, si puede memorizarlo. La prueba PISA además evalúa si puede extrapolar lo aprendido y aplicarlo en circunstancias desconocidas. Que si ustedes hay mucha gente que es crítica con la prueba PISA, creo que estoy de acuerdo en ciertos aspectos, ¿no? Seguramente el instrumento no es perfecto, pero este objetivo creo que es el que deberíamos de tener todos, ¿no? Todos los maestros. Cuando queremos enseñarle a alguien, necesitaríamos enseñarle mucho más que solamente que se aprenda conceptos, que se aprenda fórmulas, que se aprenda palabras. Necesitaríamos enseñarle o tendríamos que encaminarlo para que él aprendiera a aplicar esos conocimientos, para resolver problemas. Entonces, en lo particular, a mí me parece que esta parte es muy pertinente. ¿Cuál es el problema? Y permítame plantearlo así. Si revisamos la definición más básica de ciencia, ciencia es una rama del saber humano que está constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Esa es la definición de ciencia, que se obtienen los conocimientos a partir de la experimentación y que son conocimientos verificables. Sin embargo, no sé en sus escuelas, pero en todas las escuelas donde yo he estado, en muchos casos, la ciencia se trata de impartir de manera unilateral. Es decir, el profesor es el dueño máximo del conocimiento. Y él le transmite la información, le trata de transmitir la información de manera verbal o de manera escrita a los estudiantes. Los estudiantes son entes pasivos que simplemente se dedican a copiar o a tomar apuntes o a tratar de memorizar lo que están viendo en el salón de clase. Está centrado fundamentalmente en la actividad del profesor. Eso va en contra de la definición de la ciencia. No, los estudiantes no están experimentando nada, los estudiantes no están verificando nada. Por supuesto que eso genera muchos problemas y nosotros pensamos que esa es una de las raíces de esta problemática. Consideramos que, es más, no consideramos, nosotros hemos leído y concordamos con estos aspectos de que estas típicas lecciones recitadas han dado resultados sumamente ineficientes. Y se puede ver en los resultados de la prueba PISA y de la prueba enlace y de todas las pruebas que hagamos. En este modelo de enseñanza,
En este modelo de enseñanza simplemente se busca que los estudiantes memoricen conceptos, definiciones, fórmulas y procedimientos, pero cuando los tienen que aplicar los jóvenes, no saben, ¿no? Permítame contarles, yo en algún tiempo di cálculo diferencial e integral en la universidad. Y uno de los conceptos más importantes, o más trascendentes son los máximos y mínimos, ¿no? Y entonces un día para tratar de que los estudiantes entendieran bien el concepto de máximos y mínimos, les decía yo, necesito que con una hoja de papel me hagan una caja que tenga el volumen máximo, porque yo voy a vender semillas. Y quiero poder hacer los empaques en donde el volumen de la caja sea lo más grande posible para que me quepa una mayor cantidad de semillas y yo pueda hacer enviarlas de mejor manera, ¿no? ¿De qué tamaño? Me decían los estudiantes. No, yo no les puedo decir de qué tamaño porque simplemente soy el que hace las semillas. Ustedes son los que tienen que resolver ese problema porque ustedes son los ingenieros. Del tamaño que ustedes quieran, pero que tenga el mayor volumen. Bueno, el resultado fue, eso se los dejé de tarea, y el resultado fue que al otro día todos llevaron una caja de diferentes tamaños, desde una altura de 1 centímetro hasta alturas mucho más grandes, ¿no? Creo que 4,5 era el punto donde se daba el máximo. Solamente 2 personas, de 50 estudiantes, solamente 2 estudiantes llegaron al volumen máximo. Uno de ellos llegó al volumen máximo porque le atinó. A él le gustó el 4.5, que creo que era el volumen máximo de la altura, y que daba la altura con la que daba el volumen máximo, y ese le atinó, ¿no? Le dio al azar. Y el otro sí estuvo haciendo cálculos y estuvo haciendo pruebas para tratar de llegar al volumen máximo. Bueno, funcionó la actividad con mis estudiantes y pudimos ver que para qué podían servir los máximos y mínimos, pero con lo que me quedo es que estando nosotros en el salón de clases, en una unidad de aprendizaje donde se supone que se deben de aplicar las matemáticas, no las aplicamos, no aplicamos nada simplemente hacemos todo sin aplicar el conocimiento. Nos piden resolver un problema y hacemos lo que se nos viene en la mente, sin ver si podemos aplicar matemáticas, sin ver si podemos, aunque sea a prueba y error, resolver el problema de la manera más eficiente. Me parece que eso es un reflejo de lo que sucede cotidianamente y que es producto de esto, de que los conceptos teóricos los dejamos guardados, los aprendemos, los memorizamos, los dejamos guardados en algún lado, y cuando tenemos que vivir nuestra vida real, nuestra vida profesional, no lo aplicamos, probablemente porque no hemos hecho esa aplicación nunca. Esto también genera una confusión conceptual. Y por lo tanto los alumnos no valoran la aplicación del conocimiento en la vida real. Otro problema muy grave es, por ejemplo, que los estudiantes llegan al salón de clase a veces con ideas erróneas. Por ejemplo, el caso que a nosotros nos movió para desarrollar el proyecto que les voy a presentar en unos instantes es el caso de la caída libre, ¿no? La caída libre, si ustedes le preguntan a la mayoría de la gente qué cae más rápido, si un objeto pesado o un objeto ligero, la mayor parte de la gente dice que el objeto pesado cae más rápido, aunque todos sabemos que no, ¿no? Ese conocimiento era lo que pensaba Aristóteles hace 2000 y tantos años, ¿no? Pero todos los que estudiamos física sabemos que no. Pero claro, el estudiante tiene conceptos preconcebidos y que vienen de su sentido común, de su experiencia, de lo que él ha vivido, ¿no? Y entonces yo me lo imagino así, cuando nosotros llegamos como profesores y le decimos al estudiante, oye, mira, es que no, los objetos caen de la misma velocidad, la masa no importa, y incluso le hacemos una comprobación matemática en el pizarrón para que él lo entienda, el alumno lo que dice, el maestro está loco, ¿sabe? El maestro está loco, que está... Sí, claro, ¿no? Ya usted dijo, ¿verdad? Sí, pensó, el maestro está loco, ¿no? ¿Cómo van a caer a la misma velocidad? No puede ser. Y probablemente, si bien nos va, el estudiante se aprende la teoría y se aprende los procedimientos matemáticos para resolver los problemas, pero él sigue pensando que el maestro está loco y que eso no sirve de nada, y que cuando tenga que resolver un problema va a aplicar lo que tenga en el sentido común, las herramientas que él ha conseguido en el sentido común, no las herramientas que está desarrollando o que está construyendo en el aprendizaje.
Entonces, esto es una problemática grave de este método centrado en la exposición del maestro. No se tiene una visión de que la ciencia o las matemáticas tengan una aplicación en la vida real. En resumen, en esta parte, bueno, pensamos que el bajo rendimiento académico es consecuencia de la aplicación de un sistema de enseñanza centrado en el docente, basado en la memorización de datos y procedimientos, con una cultura de la complejidad aumentada de la teoría, en donde la falta del sentido práctico y el escaso o nulo entendimiento de los conceptos fundamentales ocasionan que los estudiantes salgan de los cursos prácticamente con el mismo nivel de conocimiento con el que entraron, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Esto es terrible, pero en muchos de los casos sucede. Les pongo un ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Este es uno de los ejemplos básicos de la parte de cinemática, lo saqué del libro del autor, el Serway. Dice, la posición de una partícula a lo largo del eje X está dada por X igual a 3t cuadrada menos 7t, en donde X está dada en metros y t en segundos. ¿Cuál es la velocidad media de la partícula en el intervalo de t igual a 2 segundos hasta t igual a 5 segundos? Uf, ¿saben? El joven lo ve, es más, por ejemplo, los jóvenes de secundaria, que apenas están terminando de desarrollar su mentalidad, su forma de pensar abstracta, ¿no? Apenas lo están desarrollando. Él ve esto y dice, bueno, ¿qué es esto, no? ¿De dónde sacó? Además es muy lejano de la realidad, incluso cuando analizamos un evento, un fenómeno físico, primero hacemos las mediciones y posteriormente buscamos el modelo. En la vida real no vamos a agarrar, aquí agarro la ecuación y me la traigo y la proceso. No, primero tengo que hacer la medición, ¿no? Este tipo de cosas tienen que ver con lo que decíamos, ¿no? Complejidad aumentada. Están enfocadas a que el alumno aprenda el procedimiento. Pienso que son muy importantes, pero después de que los alumnos ya entendieron los conceptos, después de que ya los vivieron, ya los experimentaron, entonces ya pueden procesar, porque ya lo visualizaron. El siguiente paso ya podría ser una parte más abstracta, un análisis más abstracto. Entonces, pensando en todo esto, decíamos, necesitamos cambiar o necesitamos hacer cosas que nos permitan cambiar el modelo de aprendizaje. Tratar de hacer un modelo de aprendizaje en donde los estudiantes sean los que van descubriendo las cosas, que sean los que van caminando sobre los pasos de los investigadores, de los científicos, de los descubridores del fenómeno. Pero para hacer eso, bueno, estamos en una problemática que es un poco como el problema del huevo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, no? No sé si tenemos un método de enseñanza basado en la exposición del profesor debido a que no tenemos infraestructura, o no tenemos infraestructura porque nuestro método de enseñanza es de esta manera. No lo sé, pero de alguna manera tenemos que cambiar esto, ¿sí? Y entonces, pues pensando en esto dijimos, bueno, pues vamos a buscar la manera. ¿Por qué no utilizamos los instrumentos de medición que existen en todo el mundo, ¿no? Que hay kits para laboratorios de física? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. O sea, la situación no es trivial, es un problema muy complejo que va mucho más allá de los profesores. Yo creo que los profesores hacen lo que pueden en el aula, en un método de enseñanza, en un lugar de enseñanza donde es masificada la educación, es complicado toda esa situación, donde además no hay infraestructura y todo el tiempo no hay dinero en nuestras instituciones. Y el problema es que este tipo de instrumentos son instrumentos que son muy caros, ¿no? Estaba yo buscando los días que estaba yo preparando la presentación, y uno de estos instrumentos más sencillos de plano inclinado costaba alrededor de 50,000 pesos, ¿no? Ya me imagino yo que una escuela de educación pública, ya no una secundaria o una preparatoria, mi universidad, ¿no? Mi universidad, la universidad que quiera comprar equipos de estos para poder enseñarles a los estudiantes de manera experimental, pues no puede, en mi escuela nunca hay dinero. Supongo que las de ustedes sí, pero la mía no, supongo, ¿no? Pero nunca hay dinero para nada, ¿no? Ni para tóner, entonces ya mero vamos a poder comprar esto, ¿no? Y
Y además, estos instrumentos normalmente vienen enfocados para un movimiento en particular, caída libre, plano inclinado, y entonces tendrías que comprar un set de instrumentos muy grande. Y luego, bueno, además no es un set, si el grupo es de 50 estudiantes se complica, porque cuando menos necesitaría 5 o 7 sets para poder que trabajen los jóvenes en equipos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que esa es una situación que es limitante. Una situación que es limitante para poder trabajar en estos aspectos. En ese sentido, cuando estábamos viendo qué es lo que podíamos hacer, y se me olvidó comentarlo, cuando estábamos viendo, cuando de nosotros, estaba yo trabajando, este proyecto lo he trabajado con una alumna mía que fue alumna de licenciatura, de tesista de licenciatura, y actualmente es alumna de maestría. Se llama Yamilet Mendoza. Ella es la que ha desarrollado toda la parte de programación, toda la parte de programación del sistema, ¿no? Entonces, cuando platicaba yo con Yami, revisábamos algo de la historia del movimiento de caída libre, y veíamos que Galileo Galilei fue el que primero planteó esta situación de que los objetos en el vacío caen a la misma velocidad sin importar el peso. Hace 500 años, ¿no? Hace 500 años. Hay muchos mitos alrededor de la historia de cómo hizo los experimentos Galileo Galilei. Algunos dicen que se subía a la Torre de Pisa y tiraba los objetos desde la parte de arriba y que se tenían que cuidar los de abajo para que no les pegaban, ¿no? Muchos dicen que eso es falso, ¿no? A mí me gusta por lo simpático del experimento. Pero algo que nos llamó la atención es que la mayoría concuerda en que Galileo Galilei lo que hizo fue utilizar el plano inclinado para reducir la aceleración de los objetos y poder medir su movimiento. Pero además no tenía un instrumento de medición del tiempo, no tenía un reloj. Entonces lo que hacía era, con un sistema de goteo, en donde la gota caía de manera periódica. Parece que su familia era de músicos, y entonces él tenía estos tiempos muy bien, el oído muy bien adiestrado para tener los tiempos bien periódicos. De esa manera medía el tiempo. Y entonces, ahí fue cuando nos preguntamos y decíamos, bueno, si Galileo Galilei, que no tenía nada, logró descubrir este fenómeno, ¿cómo es posible que nuestros hijos que nacen con la tablet y con el teléfono celular, manejándolo a la perfección, con tanta tecnología actual, no podemos descubrir esos, no puede él redescubrir este conocimiento, no puede analizar estos fenómenos? Entonces, pues la idea, de ahí surgió la idea surgió de que la idea fue hacer un análisis de imágenes y secuencia de imágenes, es decir, de videos, para poder procesar este tipo de fenómenos. Esto nosotros buscábamos que nos permitiera, el tener un sistema de este tipo que nos permitiera procesar las imágenes para sacar las funciones de posición de diferentes movimientos, de diferentes experimentos que pudiéramos plantear, podría permitirnos acercar a los estudiantes a este conocimiento de una manera diferente, de una manera experimental, una manera en donde ellos fueran tocando el concepto, ¿no? Donde lo fueran descubriendo, lo fueran analizando. Incluso nos permitiría que ellos, por ejemplo, si pudiéramos hacer que el sistema, el procesamiento de las imágenes fuera a suficiente distancia, podríamos hacer a lo mejor que analizáramos fenómenos como las carreras, ¿no? Como las carreras, actividades deportivas, ¿no? Entonces, eso fue lo que planteamos nosotros como objetivo, desarrollar un sistema de adquisición de datos basados en el procesamiento de imágenes digitales obtenidas a través del uso de cámaras convencionales. Lo que nosotros pensamos es, por ejemplo, tener el fenómeno de caída libre, que un joven pueda tirar una pelota, ¿no? Tirar una bola de papel, tirar los objetos que él tiene a la mano y con los que él convive, y poderlos grabar en una cámara de video que ya tenemos todos actualmente en nuestro bolsillo, en los teléfonos celulares, procesarlos en la computadora y a partir de ahí graficarlos y poder sacar entonces sí los modelos matemáticos que describen el comportamiento de ese fenómeno.
Yamilet trabajó con esto en la tesis de licenciatura, desarrolló esta primera versión en donde lo que hizo fue poner un reproductor de video donde podíamos pasar frame a frame cada uno de los, cuadro a cuadro, las imágenes del video experimental. Calibramos la imagen para poder convertir el punto de píxeles, poderlo convertir a centímetros, y iba pasando cuadro por cuadro la imagen y se veía el objeto que va cayendo, y conforme va cayendo ella le va dando clic en la posición, y entonces con la calibración se convierte la posición en píxeles, se convierte en una posición en centímetros que ya está relacionado con la escala real. Y estos datos se van graficando en función del tiempo. En principio la relación del número de frames por segundo es constante, entonces nosotros lo íbamos calculando el tiempo y la posición en la posición real del objeto, y se iba representando en una tabla de datos, y esos datos también se podían representar de manera gráfica. En esta parte de aquí teníamos la parte de la representación experimental, y otra cosa que calculábamos era pues la representación teórica con el modelo de caída libre, para poderlas comparar posteriormente, ¿no? La idea tiene una barra aquí, esta primera versión tiene una barra aquí en donde podíamos modificar la aceleración para aquellos casos en donde la resistencia al aire podría afectar el movimiento, y entonces tratar de hacer una reducción de la aceleración y tratar de buscar que ajustara un poco mejor, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con esto, le decía yo a Yamilet, yo soy doctor en ciencias del área de electrónica de estado sólido, y entonces le decía yo a Yamilet, mira Yamilet, los objetos caen a la misma velocidad sin importar el peso. Y Yamilet es de los que me decía, se me quedaba viendo así, porque Yamilet es muy callada, pero se me quedaba viendo así, decía con sus ojos, usted está loco, ¿y cómo lo escogí de asesor, no? Y entonces, Yamilet, en serio, ¿no? Y entonces cuando terminó su sistema, lo primero que hicimos de las primeras cosas que hicimos fue comprobar la caída libre con objetos más o menos de las mismas dimensiones, pero con diferentes pesos. Lo que tirábamos eran esferas, eran bolas de diferentes pesos que van desde 10 gramos, 15 gramos, 95 gramos, 360 gramos y 520 gramos, ¿no? Eran de diferentes materiales, creo que la de 10 gramos era de unicel, y de ahí iban cambiando, era un plástico, algo así, las fuimos rellenando. Y veíamos esta gráfica, al final encontrábamos estas gráficas. Esta roja de aquí es la gráfica, la curva del objeto de 10 gramos, Y el resto de las curvas son los objetos más pesados a 10 gramos. La amarilla, que casi no se ve, que debe estar por aquí intermedia, son 15 gramos, ¿no? Y entonces cuando yo veía la curva, les decía yo, el doctor en ciencias, que sabía todo esto, y que veo que sí, que los objetos caen a la misma velocidad, sin importar, a partir de cierto valor, donde ya la resistencia al aire no afecta, se cumple lo que dice la teoría. Estaba yo súper contento, como si fuera Navidad y me hubiera traído Santa Claus o los Reyes Magos me hubiera traído mi regalo, ¿no? Porque ese tipo de cosas generan satisfacción. Yamilet estaba contrariada, ¿no? Porque estábamos enfrentándola contra sus prejuicios, no sé si prejuicios, más bien sus conocimientos, sus conocimientos preconcebidos, ¿no? Entonces, pero me parece que es el tipo de cosas que vale mucho la pena experimentar con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes. No decirles cuál es el concepto, cuál es el resultado, que ellos lo descubran y que ellos lo interpreten. Esto tiene una ventaja, además ellos están viendo que es un movimiento uniformemente acelerado porque la curva va creciendo, ¿no? Incluso podrían aplicar otro tipo de procesamientos matemáticos para calcular la velocidad, la aceleración con la segunda derivada, pero ya a partir de fenómenos reales. Y entonces ahí ya entenderían el valor de utilizar esos procedimientos matemáticos. El primer sistema también permitía analizar el plano inclinado, hacía una calibración con esta regla, y entonces calculaba la distancia que iba recorriendo el objeto a diferentes ángulos, ¿no? Y por ejemplo, lo que hicimos aquí fue procesar
procesar el plano inclinado a partir de, bueno, extraer la aceleración del plano inclinado, a la aceleración a la que caen los objetos en el plano inclinado en función del ángulo, ¿no? Otra vez, eso era algo que nunca habíamos medido, ¿no? En particular yo nunca lo había hecho, nunca había hecho un experimento de esto. Y Yamilet menos, ¿no? Y entonces ya extrajo Yami la aceleración a partir de la segunda derivada, y entonces, bueno, por cierto, además, el cálculo de la derivada, estamos acostumbrados a hacerlo con fórmulas, pero aquí tenemos datos, tenemos solamente curvas que están formadas por puntos, en una escala en un plano de tiempo contra posición, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo que entender Yami que el concepto de la derivada, ¿no? Que es el cambio de la posición respecto al tiempo en este caso. Y entonces hizo cálculos numéricos para encontrar la derivada. Y eso le va haciendo que se vaya acercando más a los conceptos teóricos que normalmente no comprendemos, que normalmente se quedan ahí en la parte abstracta. El primer sistema fue desarrollado en MATLAB, con la problemática que ustedes ya saben, que MATLAB tiene una licencia, el costo de la licencia es muy caro, es muy elevado, pero es muy sencillo de programar y tiene muchas herramientas matemáticas, incluso para el procesamiento de imágenes, que nos facilitaban el desarrollo del proyecto. Es posible analizar fenómenos, les decía yo, de caída libre y de plano inclinado. El plano del experimento debe ser paralelo al plano de la cámara. O sea, yo tengo que estar de frente al plano donde está cayendo el experimento, por la calibración, que es una calibración lineal. Permite exportar esos datos que vamos sacando, los puedo sacar a un archivo de texto y ya procesarlos en Excel o en alguna otra herramienta de software. Finalmente, permite graficar la función experimental y la función teórica, y cuenta con una modalidad de extracción automática. Es decir, nosotros podríamos definir una región del área donde va a suceder el experimento, y el sistema automáticamente puede ir sacando los datos conforme van avanzando los frames. Eso está muy bonito, pero cuando empezamos a analizar, cuando terminamos este primer sistema y empezamos a analizar para ver la segunda versión, las mejoras que podíamos hacer, pensamos que entre más cosas haga el juguete, menos cosas hace el niño. Entonces, si el juguete saca la posición, si el juguete saca la función, si el juguete además ajusta la curva para extraer los parámetros de eso, pues otra vez estamos cayendo en la misma situación de que un ente está dándole toda la información al joven y el joven no está haciendo nada, es un elemento pasivo. Entonces decidimos quitarle todo eso a la siguiente versión, para forzar a los estudiantes a que sean ellos los que utilicen la herramienta. Y entonces, me pasé. La segunda versión, también otra de las cosas que nos interesaba es que no estar atrapados con el costo de licenciamiento, porque nos interesa poderlo distribuir, nos interesa poderlo utilizar. Entonces Yamilet lo desarrolló ahora en Java, con un licenciamiento público general, que en principio puede distribuirse de manera gratuita, ¿no? No se necesita comprar software con licencia, se descarga. Permite el análisis de los movimientos en 2D, pero sin la necesidad de que la cámara sea paralela. Por ejemplo, este es uno de los fenómenos, podrías darle play allí, muchas gracias. Este es uno de los experimentos que hicimos para probar. Uno de mis estudiantes aventaba una pelotita en el pasillo de nuestra universidad, y entonces nosotros procesábamos el experimento con el nuevo sistema. Obviamente también requiere de una calibración, de un sistema de calibración, que en este caso, como el plano no está paralelo el plano del experimento no está paralelo a la cámara, pues necesitábamos una calibración con 4 puntos. Esta calibración lo que hace, definimos los 4 puntos y las distancias, y lo que nos permite encontrar son los puntos de fuga de la imagen, verticales y horizontales. Y a partir de esos puntos de fuga calculamos el escalado en el eje de las X y el eje de las Y. Con eso podemos encontrar las coordenadas.
Una situación muy similar, corremos el video frame a frame o 10 frames a 10 frames si el movimiento es lento, y entonces nosotros lo que vemos es, vamos dándole clic cada que se va moviendo la pelota, y lo que vamos encontrando son las coordenadas de la posición del objeto conforme se va moviendo en cada uno de los frames. En esta parte de aquí se van desplegando los datos, y aquí se va graficando las coordenadas en términos de X y Y la distancia en función del tiempo, la distancia euclidiana de cada uno de los puntos. Y al final lo que podemos obtener es pues una tabla más o menos como esta, ¿no? Lo que les decía, las coordenadas X y Y la distancia, ¿no? En función del tiempo. Esta es la gráfica de la posición, las coordenadas en X y Y. El objeto empezó de este lado, aquí no está en función del tiempo, pero el objeto empezó de este lado y conforme fueron cambiando los frames, este fue el comportamiento que hizo. Si ustedes ven más a detalle el video, verán que el piso de mi universidad está todo chueco y entonces la pelota hizo este movimiento, ¿no? Bajó y luego subió por la diferencia de la inclinación, la diferencia en la pendiente, pero el cambio, bueno, era pequeñito porque cambió desde 50, bueno, no tan pequeñito, desde 50 hasta 38 fue el mínimo en el eje de las 10, ¿no? Pero entonces ya esas son cosas que el alumno incluso puede ver, que puede analizar. Nosotros, la curva de... bueno, esto otra cosa para lo que nos podría servir es para analizar vectores. Al final este movimiento puede ser descrito por vectores de posición, ¿no? Otra vez, vectores es uno de los conceptos que más nos cuesta trabajo cuando estamos estudiando la secundaria, porque es un concepto muy abstracto. Pero actualmente todo lo que tiene que ver con animación por computadora habla de vectores. Y entonces esta podría ser una manera de poder incluir este tema de vectores en nuestras clases. Y esta es la distancia, ¿no? La raíz cuadrada de la diferencia de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado en función del tiempo. Y ahora sí, si aquí le pedimos al estudiante que ya extrajo el parámetro, que extrajo los datos, le decimos al estudiante, oye, ¿cuál fue la velocidad promedio de tu objeto? Entonces ya es muy fácil que él analice este comportamiento. Y si al muchacho además le decimos, bueno, ahora avienta la pelota duro, ahora avienta la pelota más despacio, él va a ver el cambio de pendiente. Y entonces está él, no se lo estamos diciendo, él lo está viviendo, él está construyendo su conocimiento. Podemos aplicar procedimientos de matemáticos para poder extraer este tipo de datos, ¿no? La velocidad, la aceleración, que ya tienen más lógica porque están procesando un fenómeno real. Este es otro video que podría ser otra de las ventajas o otras de las posibles aplicaciones. ¿Podrías ponerle play ya? Otra de las posibles aplicaciones que podría tener nuestro sistema o como lo podríamos utilizar. Ahí va caminando, ahí está. Este es un carrito que hicimos con motores, con servomotores, que si ven todavía está muy chafa porque se va chueco, ¿no? Quisiéramos que se fuera derecho, pero era la primera prueba que hacíamos. Y entonces, pero incluso lo estamos poniendo, fíjense que verticalmente, en un movimiento que es un poco más complicado de analizar. Pero este movimiento, de la misma manera lo podemos procesar, ¿no? Podemos hacer el procesamiento en 2D y entonces extraer la función de posición o extraer también la función de posición en función del tiempo. Este es el movimiento en coordenadas X y Y o la función de posición en el tiempo, ¿no? Nosotros aquí estamos analizando este fenómeno, pero si ustedes se recuerdan en los videos, pasaban personas. También podríamos analizar el movimiento de las personas, de pelotas chocando entre sí, ¿sí? El péndulo simple. Creemos que podemos tener que podemos desarrollar o analizar una gran cantidad de fenómenos que estarían simplemente en función de la creatividad de los estudiantes o de la creatividad del profesor, que sería el guía, ¿no? De esta manera, algunas de las ventajas del uso de la tecnología que nosotros visualizamos y que la pongo entre comillas porque son posibles ventajas. ¿Por qué posibles ventajas? La tecnología como tal no resuelve la problemática, necesitamos aplicarla adecuadamente dentro del sistema educativo, dentro de
de una actividad pedagógica bien planeada, ¿sí? Entonces, incluso por eso estamos aquí, porque nos interesa ver que la gente que está en el aula, la gente que está trabajando con estos conceptos, con los jóvenes, que nos dé su opinión acerca de esto, que nos diga si le interesa y ver si podemos probarlo, ¿no? En un espacio educativo real, no en algo que nada más nosotros estamos pensando que puede servir. Entonces, algunas de las ventajas posibles de esta tecnología es que nos permitiría que los jóvenes tuvieran una introducción a las prácticas del método científico, a la utilización del método científico, al planteamiento de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, análisis de resultados experimentales, procesamiento de los resultados y de las mediciones para poderlas representar de mejor manera y luego poderlas entender de mejor manera, confrontar hipótesis con los resultados, modificar la forma de pensar a partir de confrontar los resultados experimentales con las cuestiones teóricas o con los conocimientos previos que ya se traían. Creemos que le permite a los estudiantes entender la necesidad de desarrollar habilidades procedimentales, matemáticas, para poder entender los fenómenos y darse cuenta que las matemáticas lo que hacen es describir el mundo en el que nos movemos. Otro aspecto muy importante es que los estudiantes podrían entender conceptos abstractos como la pendiente, como la velocidad, como la aceleración, cómo cambia esto. Ofrece mayores capacidades de retroalimentación, ¿sí? Conforme el estudiante está viendo las cosas que están sucediendo, él puede pensar mucho más cosas. Por supuesto, yo creo que esto no le reduce el trabajo al profesor. Al contrario, creo que lo que hace es simplemente enfocarlo más para que el profesor sea el que enriquezca la actividad, el que sea el guía, el que lo vaya llevando a los estudiantes. Y otra cosa que no es trivial es que nos permitiría demostrarle a los estudiantes que los problemas del mundo real son más complejos que nuestros modelos y que para poderlos describir es necesario hacer simplificaciones válidas que nos permitan poder encontrar fórmulas que sean razonablemente sencillas para poder procesar. En conclusión, pensamos que las computadoras han mostrado un gran potencial para enriquecer la formación de nuestros estudiantes, pero solo si las utilizamos apropiadamente, como parte de un enfoque educativo coherente. Nuestra responsabilidad, y creo que eso es algo muy importante, por supuesto nosotros somos conversos digitales, es decir, nosotros no nacimos con esta tecnología, nuestros hijos sí, y nuestros hijos la saben utilizar muy bien, pero nosotros tenemos que aprender a utilizarla para enseñarles que le pueden sacar mucho más provecho que simplemente estar en el Face o estar whatsappeando con medias palabras, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a utilizar esta tecnología y tenemos que enseñarles a utilizarla para que saquen más provecho y que no se trivialice. Este tipo de tecnologías han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Lo mismo sucedió con el radio. El radio hace muchos años se pensaba que era una tecnología que podía permitir llevar a todo el país o a todo el mundo educación a través de las ondas. Y entonces decían que iban a poder educar a la gente a través del radio para mandarles información y al final se trivializa y se escucha simplemente las mañanitas de la Z, ¿no? Lo mismo sucede con la televisión, ¿no? La televisión lo mismo. Hace muchos años cuando surge dice es que vamos a poder llevar educación a todos los puntos del país a través de la transmisión. Y otra vez, al término, como no se hizo una adecuada utilización de esta tecnología, creo que fundamentalmente la televisión es una tecnología que está trivializada para ver programas que poco educan o mal educan. Esto puede suceder con el Internet, esto puede suceder con las tecnologías emergentes, que se trivialicen y entonces que no las utilicemos para lo que tienen un gran potencial. Por eso es lo importante de que nosotros aprendamos a utilizarlas, las apliquemos y enseñemos a las nuevas generaciones qué es lo que pueden hacer con ellas. Algunos trabajos futuros que estamos pensando nosotros desarrollar es, bueno, pues ahora empezar a probar el sistema para realizar diferentes fenómenos, para analizar diferentes fenómenos y entonces tener un
un catálogo de fenómenos que se pueden ser analizados para que les sirva de idea a la gente que va a utilizar el sistema. Identificar el margen de error. Creo que el margen de error no va a ser pequeño, alrededor, pienso yo, del 10%. Algunas estimaciones que hemos hecho es que tiene un margen de error del 10%. Pero creemos que el sistema no es un sistema para actividades científicas, es un sistema educativo. Si el 10%, si tenemos un porcentaje de error del 10%, pero el estudiante puede ver el efecto del cambio de la velocidad, el cambio en la pendiente, pues ya con eso le ganamos, ¿no? Algo que nos interesa mucho es probar la funcionabilidad del laboratorio digital de cinemática en escenarios educativos reales. Y que esa es una de las cuestiones por las que estoy aquí, ¿no? Que uno de mis objetivos es, si alguien está interesado, si en la maestría están interesados, ver la posibilidad de aplicar este sistema, de traer el sistema, que ustedes lo utilicen, que ustedes lo prueben, que diseñemos actividades educativas juntos con nuestro sistema y con su experiencia, y empezamos a tratar de aprender más alrededor de este tema, ¿no? de esta metodología. ¿Sí? Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero por mi parte sería todo.